Hola, hola, hola. Bueno, hoy vamos a hacer una lista de cómo escribir un cuento. Bien, vamos a seguir nuestro listado. Lo organicé así para que la explicación sea más clara. ¿Cómo escribir un cuento? ¿Qué se necesita primero? Un autor. ¿Quién es ese autor? Cualquiera que sepa escribir y que tenga ganas de escribir, ese va a ser el autor. Cualquier persona puede escribir un cuento. Esa persona real, yo, vos, eso es lo que vas a inventar y escribir una historia. Eso es el autor del cuento. Hay distintos tipos de cuentos. ¿Qué tenés ganas de escribir? ¿Un cuento policial? Bueno, ¿pero qué es un cuento policial? Bueno, el cuento policial cuenta la investigación de un crimen o un misterio. Siempre tiene que haber una investigación, un asesinato, una desaparición, un robo. Asesinato y robo, ¿por qué no? Entonces, ese va a ser detectivesco, donde va a haber un detective con muchas habilidades para deducir los misterios. Y si no, hay otro que se llama el negro, que crea suspenso a través de las acciones. Van sucediendo cosas y esas cosas te van atrapando en un misterio hasta llegar a la resolución. Ese es el detectivesco. ¡Oh, me encantó! Otro tipo de cuento es el fantástico. Ahí cuenta cosas sorprendentes con finales inesperados. Ese es el fantástico. Y vos podés inventar cualquier tipo. Como es fantasía, ahí vos podés dejar que tu imaginación vuele. Podés meter los personajes que vos quieras. Así que en el fantástico podés crear mundos increíbles. Después tenemos el realista. El realista ocurren historias de verdad. Historias con personajes que vivieron en algún momento, en alguna época, en el pasado o en el presente. En el futuro no, porque todavía no pasó. Así que hay un tiempo real, una época real, fechas reales, personajes reales. Entonces esos son realistas. Estos suelen pasar en historias de vida de escritores famosos y eso. Bien. Otros tipos de cuentos son los de terror. Los de terror te dan miedo, mucho miedo. Entonces ahí pasa las cosas en lugares sobrenaturales. Hay oscuridad, hay ruidos, hay zombies, hay vampiros, hay muertos, fantasmas, cadenas que se escuchan. Miedo, mucho miedo. Después tenemos el cuento maravilloso. Bueno, acá hay hadas, duendes, ¿vieron Disney? Bueno, eso es maravilloso. Suceden en una época desconocida, en bosques mágicos, con brujas y hadas que se esconden en los bosques mágicos. Esos son cuentos maravillosos. Osos que hablan, etc. Después tenemos los de ciencia ficción. Acá en ciencia ficción vos podés también dejar que vuele tu imaginación, porque pueden ocurrir viajes en el tiempo, máquinas, robots, puede ser en un futuro muy lejano, acá sí, puede ser en el año 20.033. Puede haber máquinas que dominen el mundo. Puede haber humanos, mitad robots, autos voladores, que los estamos esperando desde el año 2000, todavía no ha pasado. Pero bueno, en el 20.032 capaz que sí.
Entonces eso puede pasar en la ciencia ficción. Vos ahí podés inventar cualquier cosa en este planeta, en otro planeta, porque como es ficción, puede pasar lo que sea. No hay problema. Tenés todos esos tipos de cuentos, de temáticas. Bueno, ¿qué querés hacer? Primero vas a elegir una, ¿no es cierto? Como un autor vos decís, bueno, me voy a escribir un cuento de terror. Pero eso no alcanza también, porque hay que saber narrarlo, tiene que tener un orden, una secuenciación. Tengan en cuenta que el cuento tenés que, como vos sos un autor, tenés que usar palabras específicas y tenés que saber cómo unir las ideas. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Y no podemos repetir palabras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Son palabras que suplantan a otras que quieren decir lo mismo, pero escribimos de manera diferente. Por ejemplo, en vez podemos decir, esa hermosa niña caminaba por el prado, era tan linda, ¿ves? Para no decir, esa hermosa niña caminaba por el prado y esa hermosa niña también se fue de la abuela, porque era tan hermosa que caminaba por el bosque y esa hermosa niña también juntaba nueces. Mucha hermosa, hermosa, hermosa. Sabemos que es hermosa, pero también le podemos decir linda, bonita, preciosa, adorable criatura. Bien. Entonces vamos a elegir primero un tipo de cuento, que es lo que vos vas a desear escribir. Después vas a elegir un lugar. ¿Dónde va a ocurrir ese cuento? ¿En un bosque? ¿En una casa? ¿En una ciudad? ¿En el campo? ¿En este planeta? ¿En Marte? ¿En Suiza? Ese lugar lo elegís vos. Ese lugar también tiene un tiempo. ¿En el pasado que ya pasó? ¿En el presente o en el futuro? Si es ficcional, futuro puede ser. Y vas a elegir también los personajes, que va a haber un personaje principal que va a tener ciertas características, va a tener un carácter, va a tener un color de pelo, va a tener un color de ojo, va a ser tranquilo, va a ser chiflado, va a ser loco, va a ser lindo, va a ser chueco, va a ser un gato, va a ser un perro. Ese es el personaje principal, lo vas a elegir vos dependiendo del tipo de cuento que quieras escribir. Y después va a haber personajes principales, secundarios que van a acompañar a este personaje principal en su historia. Este personaje principal, ¿por qué? Porque la historia va a ocurrir alrededor de él. Él va a ser el protagonista de este cuento que vas a escribir. Bien. Después tiene un marco el cuento, tiene un inicio. ¿Qué ahí qué vas a hacer? Vas a contar más o menos cómo empezaron las cosas. Va a haber un conflicto. Segundo, va a haber un conflicto, que ese conflicto va a llevarnos a un desarrollo. Y después, el final del cuento va a ser la resolución de ese conflicto. ¿Sí? Ese personaje va, por ejemplo, un personaje cualquiera, llegó ahí porque estaba investigando, por algo llegó ahí, ese va a ser el inicio, el marco, vas a contar por qué está donde está, qué problema le ocurre en el camino y cómo lo resuelve. En ese qué problema también van a aparecer otros personajes. ¿Quién lo ayuda? ¿Quién lo acompaña? ¿Quién lo mete en problemas? ¿Quién lo persigue? Y luego vas a resolver. El que lo perseguía, lo metieron preso. Se fueron amigos, qué sé yo, se convirtieron en amigos. Es así. Después vos elegís una resolución. Pero siempre va a haber una resolución y va a haber personajes secundarios que lo acompañen a este personaje principal. Bien. ¿Qué vamos a usar para escribir mejor? Para escribir mejor vamos a usar sinónimos. Como dije antes, son palabras que se escriben diferente pero significan lo mismo. Por ejemplo, el sinónimo de invadir es irrumpir o dominar. Si yo digo, llegaron los españoles a invadir América, puedo también decir, llegaron los españoles a dominar América o irrumpieron en América. Usé tres palabras que significan exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien.
Eso lo hacemos ¿para qué? Para no repetir la misma palabra en unas oraciones, en un texto corto. ¿Sí? Hay que usar muchos sinónimos, mucho. Entonces parece que somos muy intelectuales. Bueno, después, hermosa, como les dije, linda, preciosa. Llegar, sinónimo de llegar, es arribar o asistir. Cualquier cosa buscan en el celu o hay diccionarios de sinónimos. Otra cosa que van a utilizar son conectores. ¿Qué son los conectores? Bueno, los conectores unen las partes del texto y le dan lógica a las oraciones. Es lo que ayuda a darle una coherencia a lo que queremos contar. Todo texto tiene que tener una coherencia. Hay varias clases de conectores. Hay conectores de explicación que aclaran una idea. Los conectores son varios. Por ejemplo, es decir, ¿ves? Aclaras, dijiste, voy a cocinar, es decir, voy a preparar el alimento. Por decirlo, se me ocurrió recién. O sea, ¿ves? Vos estás explicando algo y decís, o sea, y aclaras. A saber, mejor dicho, esto es. Juana habla, es decir, se comunica. Ese es un ejemplo. ¿Bien? Bueno. Otros conectores que hay, esos son los conectores de explicación. Ahora tenemos los conectores de oposición. Los de oposición son cuando relaciona dos enunciados opuestos. Ahora les explico. Por ejemplo, el ejemplo que les doy es, él quiere aprender, sin embargo, no estudia. Él quiere ir a la plaza, pero no se levanta. ¿Entendés? Tenés dos ideas contrarias. Quiere salir, pero no se levanta. No podés salir si seguís acostado. Entonces, usamos ese conector para hacer una unión entre dos opuestos. Quiere salir, pero no se levanta. Quiere aprender, sin embargo, no estudia. Otro, a pesar de, aún así, pero sin embargo, por el contrario y en cambio. Esos son nuestros conectores. Por supuesto que no los podemos utilizar a todos. Vamos a seleccionar el que es conveniente para lo que queremos expresar. Después tenemos conectores aditivos. Aditivos como la adición, que quiere decir sumar. Suman ideas. Además, también es más aún, incluso hasta para colmo. Un ejemplo, ganó un concurso, además ganó un viaje. ¿Vieron cómo se suma? Ganó un concurso, además un viaje. Ahí sumo. Es como decir, me compré un jean, también 2 remeras. Otro ejemplo. Bien. Después también tenemos los conectores organizadores para organizar el texto, que numera las partes. Por ejemplo, primero, tal cosa. Segundo, tal cosa. Luego, después, ese es otro conector. Luego, después, antes, ahora, para resumir. Te organizan, ponen un orden. Y después tenemos los conectores de duda. ¿Acaso? Quizás, tal vez. Ya veremos, no tengo claro. Y sería cuestión de... Esos son otros conectores de duda. ¿Vas a ir a mi caso? Tal vez. ¿Vas a ir a comer un asado? Y sería cuestión de ver. Son dudas. Bien. Voy a Santa Fe. Quizás
pase por tu casa. Ese es el ejemplo. Bueno, teniendo en cuenta esto, ya están listos para escribir. Hay que elegir un personaje principal por el cual va a girar la historia alrededor de él, inventan un conflicto y después resuelven ese conflicto. Los primeros cuentos no tienen por qué ser largos. Las oraciones traten de que no sean largas. Para organizar mejor las ideas, usen estos conectores, seleccionen los conectores, usen comas, puntos y aparte puntos seguidos. Bueno, esto es como para empezar. Luego veremos cómo continuamos con la escritura de nuestra obra maestra. Elijan un tipo de texto, personajes y acción. Que vuele esa imaginación. Nos vemos la próxima.